Asonaman, Asociación Nacional de Manipuladores de Alimentos, te recuerda que la finalidad del curso Higiene Alimentaria es que los manipuladores de alimentos puedan ofrecer a los consumidores alimentos seguros, para no ocasionarles ningún perjuicio en su salud. Si tienes alguna duda durante el curso o deseas realizar alguna consulta, puedes contactar a través de info@asonaman.es y en el teléfono 910910371. Coste de la llamada en España, tarifa local. Es imprescindible controlar los alimentos en el momento de su recepción, porque al aceptarlos se asume la responsabilidad de todos los que lo han manipulado con anterioridad. Por eso, este control debe realizarse en el momento de recibir el producto. Los alimentos deben comprarse a proveedores autorizados que dispongan de un número de RGSA, Registro General Sanitario de Alimentos. Nunca se comprarán alimentos a proveedores clandestinos, que no estén controlados por la autoridad sanitaria. El responsable de la recepción de los alimentos debe hacer dos tipos de controles: controles generales y controles especiales. Controles generales. A. Los alimentos envasados. Deben estar limpios, secos y con los precintos sin romper, con la fecha de caducidad o de consumo preferente en la etiqueta. Las conservas no deben presentar signos de abolladuras, abombamiento ni oxidación. Los aditivos alimentarios llevarán la información necesaria para su correcta utilización. B. Los alimentos no envasados. Deben tener buenas características organolépticas: color, olor, aspecto, textura. Los lotes deben ser homogéneos. Controles especiales. Algunos alimentos necesitan controles especiales, como A. Los pescados y crustáceos frescos. Se comprobará el estado de frescura, observando el olor, la piel, lisa y escamas pegadas al cuerpo, los ojos, brillantes y sin hundir, las branquias, rojas y separadas, los bigotes, enteros, etc. Y la ausencia de parásitos. Deben adquirirse preferentemente enteros, en recipientes cubiertos de hielo y sin agua. B. Los moluscos bivalvos. Procederán de centros de expedición con registro sanitario y siempre se rechazarán los de origen incierto. Estarán siempre vivos en el momento de la compra, con las valvas cerradas. C. La carne de ave. Se recomienda comprar aves enteras y siempre refrigeradas. D. La carne fresca. Debe presentar las características propias de frescura: aspecto jugoso, consistencia firme, ausencia de exudación anormal, color rojizo, etc. E. Los huevos. Deben tener la cáscara entera, limpia y sin defectos, correctamente etiquetados, con la fecha de puesta y caducidad. F. La leche y derivados lácteos. Deberá comprobarse que llegan en vehículos refrigerados y autorizados para el transporte de mercancías perecederas. Todos deberán estar elaborados a partir de leches higienizadas. Los quesos frescos son productos de consumo inmediato. Si no se elaboran con leches higienizadas, pueden transmitir la fiebre de Malta. No se comprarán alimentos que deben conservarse en frío si están expuestos a temperatura ambiente, ni en cantidades superiores a la capacidad de almacenamiento y consumo. Cuando llegue el proveedor de productos refrigerados y o congelados, comprobaremos la temperatura del transporte y del alimento. Si no tienen la temperatura adecuada, los rechazaremos. Si la compra se realiza en el mercado, los alimentos se elegirán en el siguiente orden. 1. Alimentos que no necesitan conservación en frío. 2. Verduras, hortalizas y frutas. 3. Carnes frescas. 4. Pescados frescos. 5. Productos congelados. Los almacenes de productos alimenticios deberán ser frescos, ventilados, secos y con ventanas y o respiraderos protegidos con rejillas que impidan la entrada de insectos y roedores. El almacenamiento debe hacerse de manera que se eviten alteraciones de sus características organolépticas y cualquier tipo de contaminación. Para ello, A. Es necesario agrupar los alimentos, según su naturaleza,
estado y forma de conservación, para no superar la temperatura adecuada de cada producto. B. Se establecerá un orden de colocación en sentido vertical. C. Los alimentos no perecederos estarán dispuestos en estanterías de forma que no rocen las paredes ni el suelo para permitir la limpieza y la libre circulación del aire, preservándolos de insectos y roedores y evitando la formación de hongos. D. Los alimentos que desprenden olores deben almacenarse aislados de los que puedan absorberlos. E. Habrá una clara separación entre los productos alimenticios y los productos de limpieza y desinfección. F. Hay que inspeccionar periódicamente el estado de los alimentos almacenados, retirando los que no están en condiciones. G. Los alimentos recién llegados se colocarán siempre detrás de los que ya existen para facilitar la rotación, es decir, para evitar que se pasen de fecha los que ya teníamos almacenados. Resumiendo, cuando lleguen alimentos nuevos, sacaremos los antiguos y colocaremos los nuevos detrás y delante pondremos los antiguos. Los productos no perecederos, cereales, legumbres, frutos secos, etc., se conservan a temperatura ambiente, evitando el deterioro de los envases. Los alimentos perecederos o de corta duración, carne, leche, pescados, etc., son los que presentan mayor problema de conservación, ya que son sustratos nutritivos óptimos para el desarrollo de microorganismos. Los métodos de conservación de los alimentos se utilizan para protegerlos de los posibles agentes microbianos. Los más utilizados en la industria para la conservación de alimentos son: la salazón. Utiliza la sal para conservar carnes y pescados, bacalao, arenques, cecinas, jamones, mojama, etc. La salmuera. Emplea agua salada con condimentos para olivas, carnes, etc. El ahumado. Conserva por la acción antiséptica del humo. Se aplica a carnes y pescados. El embutido. Conserva la carne picada con sales y especias. El adobo. Es la adición de especias y condimentos a piezas enteras o trozos de carne. La desecación. Conserva el producto por acción de una corriente de aire y del sol, uvas pasas, ciruelas, higos secos, etc. La adición de azúcares. Es otro método de conservación de productos utilizado para frutas escarchadas, dulce de membrillo, mermeladas, etc. Por su alto contenido en azúcar, las mermeladas después de abiertas se conservarán en el frigorífico para evitar el desarrollo de hongos. Conservas al vacío. Se envasa el alimento en material plástico en ausencia de aire, para impedir el desarrollo de bacterias aerobias. Una vez roto el vacío, se debe consumir lo antes posible para evitar deterioros en la calidad del producto. Conservación por calor. 1. Productos lácteos. Consiste en higienizar las leches por acción del calor. En función de las temperaturas utilizadas, hay varios procedimientos. Pasteurización. Calentamiento a 62 grados centígrados. Durante 30 minutos. La leche pasteurizada se conserva en el frigorífico durante 7 días. Esterilización. Calentamiento a 121 grados centígrados. Durante 3 minutos. La leche esterilizada se almacena en lugares frescos y protegidos de la luz durante varias semanas, según indique el envase. Condensación o evaporación. Estas leches, como están esterilizadas, se conservan en el almacén el tiempo que indique el envase. Liofilización. Las leches en polvo se conservan en sacos o latas bien cerradas y en lugares secos, pues tienden a apelmazarse y a enrarecerse. 2. Conservas. Es un método de conservación a largo plazo, ya que elimina las bacterias en su totalidad. Consiste en la introducción de los alimentos en envases herméticos y su esterilización por acción del calor. Es de los sistemas más utilizados. La técnica se ha mejorado mucho, esterilizando a temperaturas más altas durante tiempos más cortos, recubriendo los interiores de las latas de conservas con materiales inalterables, utilizando aditivos que protegen el alimento contra la oxidación y el cambio de color. Se desecharán las conservas cuando, al abrirlas, se produzca una salida violenta de líquido y gas. El líquido aparezca turbio y grumoso.
El alimento esté anormalmente blando. Se aprecie un olor o color extraño. La lata esté ennegrecida en el interior. Cuando la lata esté hinchada, golpeada u oxidada. Antes de abrirlas se pueden conservar a temperatura ambiente, pero una vez abiertas, los alimentos que están en su interior se conservarán en un envase adecuado, nunca en la propia lata y en el frigorífico. Las semiconservas. Son productos enlatados pero no esterilizados. Deben conservarse siempre en refrigeración durante el tiempo que indique el envase. Un ejemplo de este tipo de conservas son las anchoas. Alimentos conservados por acción del frío. Es el método de conservación más eficaz, más fácil de aplicar y el que mantiene los alimentos en mejores condiciones. Existen diferentes técnicas según la temperatura a la que se someten los alimentos. Refrigeración, congelación, ultracongelación. 1. La refrigeración. Consiste en mantener los alimentos de 0 a 5 grados centígrados. Es el principal método de conservación actual, porque las bajas temperaturas mantienen las propiedades de los alimentos y detienen la proliferación bacteriana, por lo que aumenta el tiempo de conservación. Para obtener los mejores resultados, el producto deberá ser de alta calidad inicial. Las carnes, pescados y platos preparados se conservarán por debajo de los 3 grados centígrados. Si no se tiene más que una cámara de frío, se dispondrá de zonas separadas para almacenar los distintos tipos de alimentos, especialmente los alimentos crudos y los productos elaborados, para evitar contaminaciones cruzadas. Evitar que se pasen contaminantes de unos a otros. Se realizará un control periódico de la temperatura de todas las instalaciones de frío, mediante termómetros precisos, de fácil lectura, colocados en lugares de buena visibilidad, o con dispositivos de registro de temperatura. 2. La congelación. Consiste en someter los alimentos a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados. El tiempo de almacenamiento es limitado, ya que a estas temperaturas la actividad metabólica continúa lentamente, por lo que si los alimentos pasan mucho tiempo, meses, en los congeladores, pierden sus características de sabor, color y textura. Se queman del frío. Los arcones congeladores tienen una línea roja de seguridad que marca el nivel de almacenaje de los alimentos, ya que por encima de él no se alcanzan los menos 18 grados centígrados. 3. La ultracongelación. Consiste en el enfriamiento rápido de los alimentos. Durante el proceso se forman cristales muy pequeños en el interior de las células del alimento, que no lesionan sus estructuras. Este procedimiento mantiene mejor las características de los alimentos que la congelación. Cadena de frío. Los alimentos refrigerados y congelados deben mantenerse siempre a temperatura de conservación. De lo contrario, se rompe la cadena de frío, se alteran sus características organolépticas, se disjugan y aumenta el riesgo de multiplicación bacteriana durante el proceso de descongelación. La temperatura de conservación de los alimentos congelados y ultracongelados es inferior a menos 18 grados centígrados durante el transporte en vehículos congeladores, donde las operaciones de carga y descarga deben ser rápidas, y el almacenamiento en los puntos de venta. Los productos que necesitan refrigeración deben conservarse de 0 a 5 grados centígrados durante su transporte, almacenamiento y exposición. Existen algunos índices que permiten reconocer la interrupción de la cadena de frío, como formación de escarcha, coloraciones amarillentas en los pescados, textura blanda a la presión de los dedos, roturas y desgarros en los envases, envases húmedos. Técnicas de congelación. Para conseguir una óptima calidad en los productos congelados se debe congelar solo los alimentos frescos y en perfecto estado. Regular la temperatura del congelador a menos 18 grados centígrados o inferior, al menos 2 horas antes. Manipular los alimentos lo menos posible y mantenerlos muy limpios. Protegerlos de la humedad y del vapor con una envoltura. Congelar los alimentos lo antes posible. Enfriar los alimentos cocinados antes de congelarlos.
Técnicas de descongelación. La descongelación lenta favorece la reabsorción de la humedad por las células y proporciona mayor calidad al producto. Se puede descongelar en frigorífico, aconsejable para piezas de un grosor mayor de 2 centímetros. Este método es de elección para todos los productos en general. Sacamos los alimentos del congelador y los ponemos en la nevera al menos 24 horas antes de su utilización, para que la descongelación sea lenta y no se rompa la cadena de frío. Directamente al fuego. Indicado para los trozos pequeños como las verduras, que están sometidas a un escaldado previo a la congelación. En microondas, para productos de pequeño tamaño y de composición uniforme. Al chorro de agua fría, siempre cubiertos con el envase. Es el menos recomendable. Congelados industriales, siguiendo las instrucciones del envase. Nunca deben descongelarse los alimentos en sitios calientes, pues se altera el sabor, la textura, el valor nutritivo y se exponen a una contaminación. 4. Envasado. Los envases alimentarios han de ejercer una triple acción protectora. Química, porque deben impedir o permitir de forma selectiva el paso de algunos gases como el oxígeno o el vapor de agua. Física, porque protegen al alimento de la luz, polvo, suciedad y daños mecánicos. Biológica, porque impiden el acceso de microorganismos e insectos. Los materiales de envases de uso alimentario deben proceder de industrias autorizadas y nunca reaccionar con los alimentos que contienen. De igual modo, los gases utilizados para envasar productos alimenticios deben ser exclusivamente los autorizados, porque así se garantiza la inocuidad de los otros. Los envases no pueden contener microorganismos patógenos, ni causantes de alteraciones del alimento. Por esta razón, es muy importante controlar todo el proceso de envasado desde el almacenamiento de los envases hasta la salida del producto ya envasado. Los envases alimentarios deben estar siempre en perfectas condiciones. El artículo 9 del Reglamento 1169/2011 establece la lista de menciones obligatorias del etiquetado. De este modo, el etiquetado deberá llevar en un lugar visible y escrito de forma clara la siguiente información. A. La denominación del alimento. B. La lista de ingredientes. C. Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que cause alergias o intolerancias. D. La cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes. E. La cantidad neta del alimento. F. La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. G. Las condiciones especiales de conservación y o utilización. H. El nombre o la razón social y la dirección de la empresa alimentaria. I. El país de origen o lugar de procedencia. J. El modo de empleo en caso necesario. K. Respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2% en volumen de alcohol, se especificará el grado alcohólico. I. La información nutricional. 6. Transporte de productos alimenticios. Los vehículos utilizados para transportar los alimentos deben estar siempre limpios y con unas condiciones adecuadas, que protejan a los productos alimenticios de la contaminación. Serán fáciles de limpiar y desinfectar. El interior de estos vehículos se utilizará exclusivamente para transportar alimentos. No se permitirá transportar personas, animales ni productos que puedan contaminar los alimentos o transmitirles olores o sabores extraños. En el caso de productos líquidos, en forma granulada o en polvo, se transportarán en contenedores especiales, que tengan indicado su uso exclusivo para el transporte de productos alimenticios. Si se utiliza el mismo contenedor para el transporte de varios alimentos o incluso para otros productos no alimenticios, ha de hacerse una limpieza profunda entre cada carga. Para reducir al mínimo el riesgo de contaminación, se han de colocar juntos todos los alimentos que sean del mismo tipo, no amontonados, de forma que se pueda asegurar la libre circulación de aire y evitar la mezcla de olores y sabores. Los alimentos perecederos que lo necesiten se transportarán en vehículos isotermos o frigoríficos, que deben llevar un termómetro con sistema de registro en un lugar visible de su interior.